Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. 2024 pega un acelerón, no hay respiro y el mundo vuelve a dar síntomas en este inicio de año de la convulsión que lo recorre. En España amanecemos pendientes de una votación que va a desbaratar, salvo milagro, los planes del gobierno y que pone en jaque la entrega de fondos europeos. También pendientes de la costa gallega y de la cantábrica, asunto del que les vamos a contar más enseguida. Pero la noticia, los sonidos de la noche y de la madrugada están en Ecuador. Préndelo. La guerra, maldito hijo de puta. De cumplir con el sagrado juramento. No vamos a disparar. Un grupo armado que el gobierno identifica con narcoterroristas ha secuestrado en directo una televisión nacional, un hospital y una universidad. Delincuentes toman cárceles a lo largo del país y ejecutan a funcionarios. El gobierno ha declarado esta noche el conflicto armado interno. Bayo, buenos días. Buenos días, sí, lo que básicamente equivale a declararle la guerra al narco, que desde hace años, especialmente a raíz de la pandemia, ha extendido sus tentáculos por un país clave para el tránsito de la droga desde Sudamérica hacia Europa y Estados Unidos. Una crisis de seguridad que ayer volvió a mostrarse más visible que nunca. Durante ese asalto armado a ese canal de televisión en Guayaquil, que acabó con 13 jóvenes detenidos por la policía de élite. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas mortales. Peor suerte corrieron sí las al menos 8 personas que fallecieron en diversos disturbios aislados en Quito, en Manta y en la misma Guayaquil. Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El jefe del ejército ecuatoriano promete ejecutar las órdenes del presidente Eduardo Noboa, que ayer declaró como grupos terroristas a hasta 22 bandas de narcotraficantes que controlan actualmente al menos un tercio de las 36 prisiones del país. A lo largo de la mañana iremos aportando novedades sobre la situación, sobre el brote de violencia en Ecuador. Bayo, gracias. Sí. En Galicia la confusión va a más, porque la Xunta pide al gobierno de España que intervenga en el mar, pero a la vez le comunica a los ayuntamientos que no puede intervenir en el mar para detener el vertido de microplásticos. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ayer el gobierno gallego volvió sobre sus pasos, se rectificó a sí mismo y decidió elevar al nivel 2 la alerta para pedir ayuda al Estado después de que lo hiciera Asturias. Pero ahí se quedó, porque según el Ministerio nunca especificó qué medios necesita para limpiar las playas. Esos medios se incorporan hoy ya a Asturias, que está en una situación mucho mejor que la gallega, pero aún esperamos esta mañana la petición concreta de la Xunta al Ministerio español. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día, Ángels. A esta hora la Xunta todavía no ha especificado al Gobierno central qué medios necesita ni en qué zonas. El Ejecutivo gallego ha rectificado y ha elevado el nivel de alerta a la espera de que concrete qué medios quiere. Lo que sabemos es lo que Rueda ha dicho públicamente, que quiere que el Gobierno central envíe medios al mar para tratar de recoger los sacos y evitar que los pellets lleguen a las playas. Farémolo, pero cunha petición moi expresa, que se traballe no mar para impedir que todos estes sacos, os centos de sacos que estarán no mar probablemente, non temos información de máis que a que coñecemos, que é moi escasa, pero lóxicamente o que non chegou as praias estarán no mar, o que pedimos é que se traballe, esas son competencias exclusivas do Estado. Estamos ante una contradicción más de la Xunta en la gestión de esta crisis, porque el gobierno gallego informó por carta a los ayuntamientos desde el pasado día 4 de enero que tienen que recoger los pellets en las playas porque debido a sus características no es posible su retirada en el mar, ya que no se encuentran en la superficie, no se ven. Es decir, la Xunta le pide ahora al gobierno central lo que le dice a los ayuntamientos en Galicia, que es imposible. Seguiremos en el abierto, vamos a preguntar por todo esto. Ángeles Vázquez, vicepresidenta segunda de Galicia, responsable de Medio Ambiente de la Xunta. Richie, gracias. A vosotros, buenos días. Hay más, porque entre lo excepcional, lo agónico y lo loco, pleno loco, se mueven los adjetivos con que hoy describen los cronistas el pleno que tiene por delante el Senado, aunque es una sesión del Congreso, que está en obras. Se van a votar decretos y amnistía. A eso vamos a ir enseguida, pero antes... Lo que se mantiene en este enero son las temperaturas muy bajas, a esta hora con algunos lugares bajo cero. Jordi Carbó. Y de nuevo será la ausencia de sol, la nubosidad abundante gran parte del día en todo el país, lo que mantendrá el frío en todo momento. Y además con precipitaciones en general débiles, algunos chubascos un poco más intensos en Baleares o en la mitad este de Cataluña. Y atención a la nieve, que va a aparecer no en todas las cotas, pero sí en cotas bajas del norte de la península. De manera que mucha atención, sobre todo en ciudades y alrededores como Vitoria, también en Pamplona, Soria y Burgos. Entre hoy y mañana en estas ciudades va a nevar a ratos. Hoy por hoy noticias.
SER Podcast. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Fue sin duda uno de los momentos más representativos de la pasada legislatura. La aprobación por un voto equivocado de la reforma laboral plasmaba esa delicada geometría que decimos del Congreso y que no ha hecho más que crecer. Hoy la prueba va a estar en el Pleno, que el Ejecutivo llega sin apoyos suficientes para aprobar su triple decreto. Junts dejó ayer claro que no los va a apoyar y eso los condena al fracaso, mientras el PP se sienta a observar cómo patina la primera gran votación del Gobierno. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Junts quiere que la primera gran votación de la legislatura sirva para demostrar al PSOE que la estrategia de negociación que mantiene con el resto de socios parlamentarios no vale para ellos. Dejar claro que si buscan contar con el apoyo de sus 7 diputados, la coalición tendrá que pactar los decretos antes de que salgan del Consejo de Ministros. Los posconvergentes dan varios argumentos para justificar su rechazo a los 3 textos. La Moncloa no tira la toalla, confía en que el acuerdo llegue al final, aunque fuentes del partido de Puigdemont aseguraban a última hora de la tarde de ayer que el margen para salvar el texto es mínimo. Insistían en que el Ejecutivo debe retirar los decretos, consensuarlos y volverlos a presentar ante la Cámara. Al no de los independentistas se suma el de Podemos, que previsiblemente va a rechazar también el decreto que defiende la vicepresidenta Yolanda Díaz. Dicen los de Belarra que supone un recorte del subsidio por desempleo, aunque desde el equipo de la vicepresidenta lo niegan y creen que esa posición solo se explica por la batalla partidista que libran con Sumar. Hablábamos antes de pleno loco. Bueno, no solo lo va a ser por dónde se produce, en el Senado en lugar del Congreso, sino también porque se ha discutido hasta el modo de votación. Y si a las 9 se van a votar los decretos, hasta bien avanzada la tarde no se van a votar las enmiendas a la amnistía de PP y Vox, que van a mantener los micrófonos encendidos todo el día. Porque los partidos de la derecha llevan hoy al Pleno ese debate sobre la amnistía en un intento por rivalizar, por capitalizar las apreturas por las que pasa Moncloa ahora mismo. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, con todo, Feijóo ha querido llegar a este debate rebajando su polémica apuesta por ilegalizar partidos políticos que promuevan declaraciones de independencia o referéndums. Una medida, recordamos, Ángels, recogida en la enmienda a la totalidad que los populares presentaron a la ley de amnistía. El PP no quería dejar el flanco derecho libre a Vox en este asunto, pero tras las críticas jurídicas recibidas, Feijóo daba ayer en cierta manera marcha atrás. Asumía que su partido no explicó bien su medida y se abría a hablar de suspensión temporal en lugar de ilegalización. Lo que yo entiendo es que no lo hemos explicado y nosotros presentamos la enmienda el 3 de enero sin hacer un mínimo de pedagogía y de explicación de nuestra enmienda, y nosotros estamos a disposición de ver si se enmiendan, si se modifican, si se disminuyen las penas y hay una suspensión más que una disolución de los partidos políticos, en fin, pero este es un debate. Palabras de Feijóo en Onda Cero. Vox, por su parte, recordamos, apuesta en su enmienda a la ley de amnistía por penas de cárcel para aquellos que negocien con condenados o prófugos de la justicia. Mariela, gracias. A vosotros. Y hasta ahora tampoco tenemos del todo claro cuándo y cómo van a empezar a ser obligatorias las mascarillas en los centros sanitarios. Las comunidades con peros variados las han ido aceptando, pero está por ver aún en qué momento exacto se va a implementar la medida en toda España. Hoy lo explica el Ministerio de Sanidad. Mariola Laurido, buenos días. Buenos días, Ángels. Lo hará la propia ministra a la 1 de la tarde en cuanto termine el plazo de presentación de alegaciones. Explicará la orden que tendrá que notificar a las comunidades autónomas para que la hagan efectiva en las próximas horas. Las contrarias a la medida, como Madrid o Andalucía, la acatarán, aunque con muchas críticas por no venir avalada por los técnicos. Nos oponemos a esta toma de decisión improvisada, sin rigor. Tenemos que acostumbrar a la gente y a la población a que aquí lo que vale es la responsabilidad individual. Obligamos a la mascarilla, pero no obligamos a la vacunación. Es más efectiva la vacunación. Navarra y el País Vasco estudian incluso si es legal. Que las cosas no se hacen así. Nuestros servicios jurídicos están analizando los escenarios que pueden resultar de la imposición de una obligatoriedad. Si no hay consenso, como es el caso, la declaración de actuaciones coordinadas exige una situación de urgente necesidad, de especial riesgo o de alarma para la salud pública. Pues luego nos cuentas, Mariola, hasta luego. Hasta luego. Ha sacudido la economía española, nos lo explicaba bien antes Jordi Fábrega, el informe sobre la catalana Grifols del fondo Gotham. Informe que pronostica un desplome de la empresa por unas cuentas hechas trizas y que la empresa niega. Es polémico porque el fondo que lo elabora obtiene beneficio de apostar contra estas empresas. Dice la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado, que conviene ser prudentes todavía. Rodrigo Buenaventura es su presidente.
Lógicamente no tiene sentido ni poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols, ni tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana. Nos dirigimos a la compañía en los próximos días para recabar información adicional con el objetivo de esclarecer esa situación. Hace 10 años era un oscuro asesor en el Ministerio de Salud y un miembro con carné de los socialistas. Hoy es el nuevo primer ministro francés. Es Gabriel Attal, una figura de ascenso meteórico que con 34 años se pone en uno de los puestos llamando más destacados de su país y viene de ser ministro. Abiertamente gay, brillante, joven, pero muy ambicioso hasta el extremo, según dicen los que fueron sus colegas de partido. Este es el nuevo y precoz primer ministro francés que se posiciona para suceder a Emmanuel Macron, corresponsal en Francia. Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. La elección de Macron es la de alguien que se parece mucho a él mismo, mucho más que sus 3 anteriores primeros ministros. Gabriel Attal no solo es el más joven con 34 años, sino que se inscribe en un recorrido político muy parecido. Antiguo militante del Partido Socialista, miembro fundador del partido de Macron cuando este se lanzó por la carrera presidencial en 2017, posteriormente secretario de Estado macronista, portavoz del gobierno y en esta segunda legislatura, ministro de Hacienda y desde hace solo 6 meses titular de Educación. En el traspaso ayer de poderes con la hasta ahora primera ministra Elisabeth Borne, de 62 años, la imagen era claramente la de un relevo generacional. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République. Se ha dicho en estas últimas horas, yo mismo lo he leído o escuchado, el presidente más joven de la historia de la República nombra al primer ministro más joven de la historia. En esto solo puedo ver el símbolo de la audacia y del movimiento, manifestaba Attal emulando a su mentor Macron. El presidente ha resistido las presiones de los líderes más a la derecha de su mayoría, especialmente de los ministros de Economía Bruno Le Maire y del Interior Gérald Darmanin. Está por saber, con la composición del nuevo Ejecutivo, cuál será su nuevo papel, porque ambos lo ven como un serio rival para sus aspiraciones en las presidenciales de 2027 y ahora es el propio Macron quien lo impulsa en primera línea de la escena, como si hubiera escogido a su sustituto. El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken ultima su gira por Oriente Próximo para tratar de evitar una escalada en la región que arrastre a otros países vecinos al conflicto. Lo hace después de mostrar su apoyo firme ayer a Netanyahu, aunque reclamando que reduzca el número de palestinos muertos, que roza ya los 24.000. Está previsto que entre hoy y mañana se reúna con la Autoridad Nacional Palestina. Informa para la SER de Israel María Rodríguez Abalde. Quinta visita del secretario de Estado estadounidense a Oriente Medio. Anthony Blinken se ha comprometido a trabajar con Israel en pos de la recuperación y estabilización de Gaza, pero apoyándolo en sus decisiones. Blinken culpabiliza a Hamas de la situación actual, ya que lo considera responsable al haber tomado malas decisiones. Hamas could have ended this on October 8th by not hiding behind civilians. En su reunión con Netanyahu le ha insistido en que los desplazados dentro de Gaza deben volver a sus hogares y que el establecimiento de un Estado palestino es fundamental. Al mismo tiempo, y sobre sus visitas a otros países, afirma que nadie quiere que se abran más frentes y que todos están utilizando su influencia para garantizarlo. Sin embargo, el ministro israelí de Defensa le ha trasladado su punto de vista. Para ello, es necesario incrementar la presión sobre Irán. Y además, en el mapa para entender el mundo, Donald Trump defiende su inmunidad en los tribunales. Ha llegado a interpretar el juez de la defensa que su argumentación sostiene que un presidente en ejercicio podría incluso enviar a los servicios especiales a matar a un rival político, vender secretos oficiales o vender indultos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Una audiencia a la que ha asistido de forma voluntaria para después comparecer ante las cámaras a una semana del arranque de las primarias republicanas. Y lo ha hecho desde su antiguo hotel, el ahora Waldorf Astoria, a escasas calles del tribunal. Se ha presentado otra vez como una víctima, difundiendo bulos como el del fraude electoral o criticando a la fiscal de Georgia, que lleva su otro caso penal por revertir el resultado de las pasadas elecciones y donde Trump también intenta ahora conseguir inmunidad. Su defensa ayer argumentó que si un presidente se ha sometido a un impeachment, como fue su caso, no debería ser juzgado, o que la no inmunidad podría desencadenar una ola de acusaciones contra otros expresidentes, argumentos que no parecen haber convencido a las juezas de este tribunal en un caso que probablemente acabará en el Supremo. Y en el Reino Unido, el controvertido proyecto de ley para deportar a personas migrantes a Ruanda volverá la semana que viene al Parlamento. Hoy comparecen los expertos para intentar resolver la pelea que se libra en el propio seno del Partido Conservador. El ala más dura presiona al primer ministro Rishi Sunak para que acepte enmiendas más duras que podrían hasta vulnerar la Carta de
de Derechos Humanos. Corresponsal Lucas Font. La comparecencia este miércoles de abogados y de activistas en el Parlamento tratará de poner luz sobre las consecuencias en materia de derechos humanos del nuevo proyecto de ley de Rishi Sunak, y todo a pocos días de un nuevo debate sobre el texto en la Cámara de los Comunes. Ha sido la ministra de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, quien ha anunciado que será el próximo martes cuando el plan para blindar las deportaciones a Ruanda regrese a la Cámara Baja, en lo que será previsiblemente otro tenso debate en las filas del Partido Conservador. Por ahora no está claro si el texto presentado por el primer ministro contará con el apoyo suficiente de su bancada, dividida entre los partidarios de desobedecer las leyes internacionales para poner en marcha las deportaciones y los que rechazan de plano cualquier desafío a los convenios de protección de los derechos humanos. Sunak deberá lograr un difícil equilibrio entre los dos bandos para mantener sus opciones de cara a las próximas elecciones generales. Y hoy se cumplen 100 años del nacimiento del escultor Eduardo Chillida, la obra de uno de los grandes de la escultura mundial y creador imprescindible en el arte español del siglo XX. Se conmemora a partir de hoy en San Sebastián, ciudad donde nació. Enrique García. El peine del viento que se enfrenta a la violencia del Cantábrico, resistiendo el embate de las olas que riegan la misma bahía en la que nació hace hoy 100 años uno de nuestros artistas más universales del siglo XX, autor de obras como El elogio del horizonte en Gijón, esculturas de hierro y hormigón, esculturas ancladas en la tradición que iniciaron Picasso y Julio González y que en él trascienden hacia un universo que interroga el espacio y la naturaleza y que juega con el límite, y lo hace con un material que acaba confundiéndose con la piedra. Yo no represento, yo pregunto, dijo Chillida en 1994. Que son cuestiones, son preguntas, yo creo que son un poco preguntas que yo me hago en un terreno que es el que me es más apto para conocer. Chillida deja un legado de más de 1000 esculturas que están repartidas por todo el mundo. Varias de ellas están en el Museo Chillida Leku, un espacio concebido por él mismo como una utopía donde hoy la gente puede caminar entre ellas como por un bosque, y que acaba de ser galardonado con la medalla de oro al mérito en Bellas Artes. Los actos del centenario comienzan esta misma tarde con un acto en el Teatro Victoria Eugenia de Donosti. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Víctor Lapuente, Berna González Harbour y Estefanía Molina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.